agotado, termina agotándose y produce esta respiración paradojal. Puede haber evidencia de cianosis central, sobre todo en el bronquítico crónico, y al examen pulmonar hay una disminución del murmullo vesicular, una expiración prolongada o incluso la presencia de roncos y sibilancias diseminadas en ambos campos pulmonares. La auscultación cardíaca son ruidos hipofonéticos, puede haber taquicardia, arritmias y un aumento del segundo ruido cardíaco a nivel del foco pulmonar, un aumento del segundo componente del segundo ruido cardíaco, un P2 aumentado de intensidad, que es un indicativo de hipertensión pulmonar. Y puedo encontrar signos de insuficiencia cardíaca derecha, con ingurgitación yugular, hepatomegalia, edema, sobre todo en aquellos pacientes bronquíticos crónicos que han desarrollado un cuadro de cor pulmonar. El diagnóstico entonces es por los antecedentes del consumo de tabaco, la presencia de 3 síntomas principales, son tos, expectoración y disnea. Tos persistente, diaria, ocasional, con expectoración de diferente calidad, dependiendo si hay o no hay una sobreinfección bacteriana y una dificultad respiratoria. Demostrar con una espirometría un proceso obstructivo bronquial. En la espirometría hay que valorar si este proceso obstructivo es reversible o no es reversible, porque esta reversibilidad de la obstrucción puede ser un factor que cambie el pronóstico del paciente. Si demostramos que existe reversibilidad del proceso obstructivo bronquial, entonces significa que los fenómenos inflamatorios o los fenómenos de contracción del músculo liso bronquial están presentes. Entonces estos fenómenos, estos cambios inflamatorios o de obstrucción o de contracción del músculo liso bronquial pueden ser susceptibles a tratamiento médico con el uso de medicamentos broncodilatadores o corticoides. Entonces la evolución de ese paciente puede tener una mejor evolución que si ese paciente no demuestra ninguna reversibilidad y la obstrucción es completamente irreversible en una espirometría. Esos pacientes donde no hay reversibilidad de la obstrucción, incluso el uso de broncodilatadores, de corticoides, no cambia la evolución de la enfermedad y tienen un pronóstico peor que cuando hay reversibilidad. En la gasometría puedo encontrar hipoxemia con hipercapnia y datos de hipertensión pulmonar o cor pulmonar. Y en el laboratorio puede haber poliglobulia. En el estudio funcional pulmonar, una espirometría forzada, yo demuestro la presencia de un proceso obstructivo bronquial por una disminución del pico expiratorio de flujo a menos del 70% del predictivo, una disminución del volumen expiratorio forzado en un segundo a menos del 70%, de la relación BEF1 sobre la capacidad vital forzada y del flujo medio máximo. Todos estos parámetros que miden flujo están disminuidos porque hay ese proceso obstructivo. Y nuevamente les digo, hay que investigar cuán reversible puede ser esta obstrucción. Se cataloga como irreversible cuando el BEF1, que está menos del 70%, aumenta en menos de 15% después del uso de broncodilatadores. Entonces, estos pacientes que tienen una irreversibilidad de la obstrucción tienen un peor pronóstico. En la gasometría hay hipoxemia con niveles de PO2 menos de 50, con una saturación menos de 90%. Hay aumento de la diferencia alveolar arterial de oxígeno a más de 20 milímetros de mercurio. El CO2 puede estar normal o puede estar hipercápnico, mayor de 40. Puede estar normal en aquellos pacientes donde todavía tienen la capacidad de aumentar su trabajo ventilatorio. Eso les hace que al aumentar la frecuencia respiratoria o al aumentar la fuerza de contracción de los músculos inspiratorios, pueden mover un poco más de aire
y al mover un poco más de aire pueden todavía ser capaces de remover el CO2 y mantener una normocapnia. Pero cuando esa obstrucción ya es severa o los músculos están agotados, empieza a aparecer hipercapnia con acidosis respiratoria crónica. En la radiografía de tórax en estos pacientes es importante para excluir otras patologías, si hay patología cardíaca, si hay evidencia de tromboembolismo pulmonar o si hay complicaciones asociadas que se han presentado en forma aguda y que pueden producir una exacerbación, como una neumonía, una telestasia, un derrame pleural. Sin embargo, esta radiografía puede ser normal o con cambios mínimos hasta en una mitad de los pacientes. Y en los pacientes que presentan bronquitis crónica, lo único que encuentro a veces es un reforzamiento de la trama broncovascular. En el enfisematoso voy a encontrar datos de hiperinsuflación, oligoemia o la presencia de bulas. Datos de hiperinsuflación caracterizados por un descenso y aplanamiento del diafragma, un aumento del diámetro anteroposterior del tórax, aumento de los espacios del espacio retroesternal, un aumento de los espacios intercostales, campos pulmonares hiperclaros con disminución de la vascularidad periférica. La radiografía de tórax también me va a servir para ver si hay evidencia de cor pulmonar con agrandamiento de los ilios pulmonares, con aumento del diámetro de la arteria pulmonar derecha o presencia de cardiomegalia. Entonces yo voy a tener pacientes que tienen un aplanamiento del diafragma, un estrechamiento del mediastino, un ensanchamiento de los espacios intercostales y una disminución de la trama broncovascular en la periferia. Pulmones hiperclaros en la periferia. Un electrocardiograma nos va a servir para determinar la presencia o no de sobrecarga derecha. Indudablemente la ecocardiografía también es útil en este aspecto. Con una ecocardiografía nosotros vamos a determinar también el estado funcional del ventrículo derecho. Vamos a poder determinar la presión en la arteria pulmonar. La ecocardiografía es más útil que un electrocardiograma. Indudablemente esto no está anotado en la diapositiva, pero lo estamos dando como algo que se mantiene como pregunta en el examen. Pero yo sé que ustedes captan esta imagen y van a repartir a los otros 250 personas. Entonces les digo que en el electrocardiograma hay datos de sobrecarga derecha con hipertrofia de la aurícula derecha, una onda P pulmonar, hipertrofia del ventrículo derecho, bloqueo incompleto, arritmias supraventriculares. Pero una ecocardiografía es más útil para detectar este crecimiento del lado derecho, detectar las presiones y la funcionalidad del ventrículo derecho y sobre todo detectar la presión en la arteria pulmonar, calcular la presión en la arteria pulmonar. La ecocardiografía es más útil que el electrocardiograma. En el laboratorio va a encontrar poliglobulia, alteraciones electrolíticas como hiponatremia, hipofosfatemia o hiperuricemia. Por motivos pronósticos y de tratamiento, debo clasificar a los épocos, desde un EPOC leve hasta un EPOC muy severo. Y eso está dado sobre todo por un estudio de funcionalidad pulmonar, una espirometría con una espirometría post-broncodilatador. Valores espirométricos post-broncodilatador mayores de 80% son normales. Entonces se considera que si hay clínica o antecedentes como un EPOC leve. A medida que va disminuyendo el BEF1 a valores debajo del 80%, puede ser moderado
con síntomas crónicos, puede ser severo cuando esta disminución es menos entre 30 y 50 por 49%, con presencia de síntomas crónicos de tos, disnea, esputo, o puede ser muy severo cuando este BEF1 llega a menos del 30%, o llega a menos del 50%, pero tiene signos de insuficiencia respiratoria crónica y cor pulmonar. Entonces yo digo, es un TEC muy severo. La evolución y el pronóstico de estos pacientes está dado por el grado de obstrucción del flujo aéreo, o sea, el grado de disminución del BEF1, y la reversibilidad que presenta. Si esta obstrucción del flujo aéreo tiene un grado de reversibilidad importante, puede ser que estos pacientes esta obstrucción del flujo aéreo responda al uso de broncodilatadores y ese deterioro pulmonar disminuya y se controlen los síntomas. Además, la evolución y el pronóstico está dada sobre todo por el abandono del consumo del tabaco. Aquellos pacientes con EPOC que persisten en el consumo del tabaco van a tener un deterioro progresivo y un pronóstico más sombrío. Sin embargo, una vez que se presenta un EPOC de severo para arriba, el curso suele ser lento y progresivo con episodios de exacerbaciones producidas por infecciones virales, resfríos, neumonía, bronquitis bacteriana, que van a dar lugar a episodios de insuficiencia respiratoria severos. Y este pronóstico también es malo cuando existen datos de cor pulmonar. La presencia el hallazgo en la ecocardiografía o el electrocardiograma o en la clínica de un cor pulmonar implica que ese paciente tiene un cor pulmonar severo y que ya su pronóstico va a ser malo. Entonces, este deterioro, esta primera diapositiva que ya la hemos explicado, significa que si el BEF1 en aquellos pacientes que tienen un EPOC progresivo va a producir una disminución más acentuada, a casi valores de 100 ml por año. Entonces, estos van a llegar rápidamente al umbral de incapacidad e incluso a la muerte. El tratamiento es escalonado dependiendo de la severidad del cuadro. Pasa también por la educación. Evitar la progresión de la enfermedad por un abandono del consumo del tabaco. Esos pacientes tienen que dejar de fumar. A veces es útil usar nicotina, el bupropión, que son estos pacientes tienen un hábito tabáquico que les es difícil abandonar porque el tabaco produce este estimulante que se llama nicotina. Entonces, la administración por vía sistémica en forma de chicles, pastillas de nicotina o bupropión hace que estos pacientes puedan abandonar el hábito tabáquico. Además, es importante evitar la exposición laboral y ocupacional. El manejo farmacológico, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un componente reversible de su broncoconstricción, con un componente inflamatorio o con un broncoespasmo, una contracción del músculo liso bronquial, y en los que se demuestra con una espirometría que esa disminución del BEF1, de la capacidad vital forzada, aumenta después del uso de broncodilatador en por lo menos 20%. Entonces, en este paciente se puede usar broncodilatadores, sobre todo aquellos de acción prolongada, como los beta-agonistas inhalatorios, el salmeterol, los anticolinérgicos, tiotropio y patropio, los corticoides de acción prolongada inhalatorios como la budesonida, fluticasona. También se usa por vía sistémica,
pero hay que tratar de evitar el uso sistémico porque los corticoides, si se usan en forma prolongada, pueden producir inmunodepresión y un aumento a la predisposición de las infecciones. También puede usar otros antiinflamatorios que son inhibidores de la fosfodiesterasa 4, como el roflumilast, que van a disminuir componentes inflamatorios que están presentes en aquellos pacientes que demuestran reversibilidad de su broncoconstricción. El tratamiento pasa por mantener una oxigenoterapia, una oxigenación adecuada. En estos pacientes, la hipoxemia crónica produce cambios pulmonares, cambios de vasoconstricción arterial hipóxica, cambios de hipertensión pulmonar que empeoran el pronóstico. Entonces, yo debo mantener unos niveles de oxigenación adecuado y usar la oxigenoterapia, sobre todo en aquellos pacientes que presentan hipoxemia, con valores de menos de 50 o una saturación menos del 88%, o que tienen evidencia de hipertensión pulmonar con insuficiencia cardíaca derecha o poliglobulio. Pero esta oxigenoterapia, para ser eficaz, hay que usar por lo menos 14 a 16 horas diarias, o mejor, las 24 horas si es posible. Hay muchas personas que dicen, me pongo media hora de oxígeno, pero eso no es suficiente para revertir las consecuencias de una hipoxemia crónica. Hay que hacer fisioterapia, rehabilitación, una nutrición adecuada, uso de mucolíticos. Habitualmente no hay que usar antitusivos porque la tos de estos pacientes les sirve para eliminar las secreciones excesivas bronquiales. Obviamente, si usamos antitusivos, disminuimos la tos, pero esas secreciones bronquiales pueden retenerse. Hay que hacer inmunización profiláctica, tanto viral para el resfrío, la influenza, el COVID y para el neumococo. Estos pacientes pueden tener exacerbaciones relacionadas con infecciones virales o infecciones bacterianas, por el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae, el Mycoplasma catarrhalis, o por la presencia de una contaminación del medio ambiente. Estas exacerbaciones se caracterizan por un aumento de la sensación de dificultad respiratoria, a un aumento de la tos con cambios en la expectoración. Cambia la expectoración tanto en la calidad como en la cantidad. Se acentúan las sibilancias, la sensación de opresión precordial, puede haber fiebre. Si estos pacientes que tienen exacerbación empiezan a tener una retención de CO2, puede haber alteración del estado de conciencia con somnolencia, estupor, confusión. En la radiografía hay infiltrados radiológicos nuevos. Entonces, un cambio en el patrón habitual de la tos que estos pacientes tienen, de la calidad de expectoración, de la magnitud de la disnea, de su actividad diaria, y si ya no son capaces de dar la vuelta al parque de su casa, pueden estar relacionados con una exacerbación de una exacerbación aguda del EPOC. ¿Cuándo digo yo que es grave esta exacerbación? Cuando hay alteración del estado de conciencia con somnolencia, confusión, cuando hay un uso excesivo de los músculos inspiratorios, cuando hay la presencia de ese movimiento abdominal paradójico, hay una respiración paradojal, que significa que el diafragma ya está completamente agotado. Cuando aumenta la cianosis, hay inestabilidad hemodinámica o hay datos de insuficiencia cardíaca derecha. Y en la espirometría, los valores de pico expiratorio de flujo son menos de 100 litros por minuto o el BEF1 es menos de 1 litro. Indudablemente en la gasometría empeora la hipoxemia con saturaciones menores de 85 y aumenta el CO2 con una acidosis respiratoria. ¿Cómo trato esta exacerbación?
Hay que disminuir la obstrucción bronquial, disminuir la resistencia al flujo usando broncodilatadores. En nebulización continua, porque estos pacientes a veces no toleran un inhalador, los canísteres. Necesitan una nebulización continua con beta-agonistas y anticolinérgicos. Aumentar la dosis habitual de broncodilatadores que usan. Usar corticoides por vía oral, endovenosa o por inhaladores. La teofilina está en letra menuda porque también es algo que podemos usar, pero que tiene efectos colaterales muy frecuentes. Hay que tratar el factor desencadenante usando antibióticos, de acuerdo a si hay evidencia de infección bacteriana. Antibióticos como las quinolonas, cefalosporinas de tercera generación, y adecuar estos antibióticos al cultivo que se vaya a realizar. Hay que tratar la insuficiencia cardíaca derecha si es que está presente, arritmias, profilaxis del tromboembolismo pulmonar, porque estos pacientes tienen, al tener poliglobulia y al tener esa hipoxemia crónica, su actividad suele ser muy poca y están en reposo continuo. Entonces tienen tendencia a tener fenómenos tromboembólicos pulmonares. Corregir la hipoxemia para lograr una saturación de oxígeno alrededor de 86 y 90%, con una oxigenoterapia con control exacto de la FiO2. No se puede administrar una FiO2 muy alta, porque esta FiO2, estos pacientes suelen tener abolidos los estímulos respiratorios producidos por la hipoxemia, y cuando se da una FiO2 muy alta y se corrige muy rápidamente la hipoxemia, pueden tener una retención de CO2 y generar acidosis respiratoria. Entonces, esa oxigenoterapia busca una saturación alrededor de 86-90%, usando una FiO2 controlada entre 24, 28, 35%, con un sistema de Venturi de alto flujo o por puntas nasales 1, 2, 3 litros. Una FiO2, al administrar una FiO2 muy alta, puede producir una narcosis hipercápnica, una depresión del centro respiratorio y acumular CO2. Se considera una respuesta adecuada a la oxigenoterapia cuando aumenta la PO2 alrededor de 20 milímetros de mercurio y la CO2 aumenta muy poco. Si hay un aumento mayor de la CO2, quiere decir que estamos usando una FiO2 muy alta y puede entrar en narcosis con hipercapnia. Si sucede esta narcosis con hipercapnia, va a haber un mayor deterioro del estado de la conciencia. En estos casos hay que disminuir la FiO2, pero no suspender la oxigenoterapia. Porque si suspendemos la oxigenoterapia porque está empezando a retener CO2, entonces no solamente va a estar presente la hipercapnia, sino que se va a añadir la hipoxemia, va a volver la hipoxemia. Y cuando sucede esta narcosis, a veces es necesario hacer una asistencia ventilatoria no invasiva o ventilación mecánica. Además, hay que tratar esa ineficiencia de los músculos respiratorios, sobre todo del diafragma. La hiperinsuflación crónica, el atrapamiento de aire, hace que el diafragma funcione en forma anormal y puede fácilmente agotarse. Si a ese aplanamiento del diafragma se asocia a estados de hipopotasemia, hipofosfatemia, hipomagnesemia, va a agravar la debilidad del diafragma. Entonces hay que corregir estos trastornos electrolitos. Hay que corregir la hiperinsuflación usando broncodilatadores. O por último, hay que hacer un reposo del músculo haciendo soporte ventilatorio, ya sea no invasivo o invasivo. Este reposo del músculo con la asistencia ventilatoria hace que el músculo recupere su fuerza contráctil y posteriormente pueda nuevamente asumir el trabajo ventilatorio. Un control adecuado de los líquidos. No podemos sobrecargar de líquidos porque estos pacientes ya pueden tener una tendencia a la insuficiencia cardíaca derecha. Soporte nutricional, profilaxis contra el tromboembolismo pulmonar y el TEP. Y cuando existe cor pulmonar crónico,
Entonces ya es un estado avanzado, severo de EPOC. Hay que suspender el tabaquismo, hay que hacer oxigenoterapia a domicilio cuando sobre todo la saturación de oxígeno es menos de 85 en reposo, con una oxigenoterapia de 14 a 16 horas diarias para obtener una saturación de oxígeno de entre 86 y 90%. No buscar una saturación de oxígeno de 95, 98%, porque ese es un exceso. Oxigenoterapia o cambio de la residencia a un lugar de menos altitud. Uso crónico de broncodilatadores de acción prolongada, como el salmeterol, fluticasón, corticoides, por vía oral en la menor dosis que sea efectiva. Uso de diuréticos para tratar la retención de líquidos, el estado edematoso. Anticoagulación crónica para evitar fenómenos de tromboembolismo pulmonar con warfarina o los nuevos anticoagulantes que son antifactor 10 activado como el rivaroxaban o el apixaban. Fisioterapia respiratoria para ejercitar el diafragma sobre todo. Un programa de nutrición y de ejercicio adecuado y la vacunación anual viral para los resfríos, influenza, el COVID y para el neumococo. Ese es el tema de hoy día, que es el EPOC. ¿Tienen alguna pregunta? Ya, nos vamos a ver mañana, por favor, a las 7 menos 5 menos 10 para completar esta parte de los temas de neumología. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, Hasta doctor. mañana.